Hola gente maravillosa en algún lugar del mundo, yo soy Cristo y quiero compartir algo con ustedes, quiero compartir algo contigo. El día de hoy voy a tomar un tema bastante conflictivo justamente y lo que vengo a hacer es hablar un poquito cuáles son las razones por las que Ucrania y Rusia están peleando. Entonces vamos a ir analizando un poco la perspectiva histórica, vamos a ver si realmente lo que dicen los medios es cierto. Quiero topar el tema de ¿es posible que se cree una tercera guerra mundial? Y luego también quiero hacer finalmente una opinión muy corta sobre lo que pasa con la guerra como tal. Entonces, vamos a comenzar. Les quiero decir, por favor, que si esta información les fue útil, denle like, suscríbanse. Eh, Además, dejen sus comentarios sobre todo lo que quisieran aportar o quisieran saber. Muy bien. En estos últimos días, desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ha empezado una invasión a ciertos lugares de Ucrania. Y de hecho, lo más lamentable es que han empezado también los ataques balísticos, ataques armamentísticos. Hemos visto noticias de misiles que caen en ciertas ciudades y también en la ciudad principal, en la capital, Kiev. Entonces, ¿a qué se remonta todo esto? ¿Por qué Ucrania y Rusia están peleando? ¿Qué tiene que ver también con el resto del mundo? Pues, de hecho, creo que tenemos que remontarnos a la historia muchísimo tiempo atrás. Y comencemos desde la Segunda Guerra Mundial. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido, polarizado en dos segmentos, regidos por un ideal político. Y es si decidías que tu país iba a ser capitalista o socialista, regidos respectivamente por Estados Unidos o la Unión Soviética. Y cada uno de esos países estaba intentando jalar a la mayor cantidad de países a su bando. En función de eso también se crea la Guerra Fría. La Guerra Fría era prácticamente una batalla no armamentística, era una batalla tecnológica, intelectual, etcétera, entre estos dos países. Y el marco político era que querían extender su ideología al resto de países. Pues bien, en función de esto se crea la OTAN y este organismo tiene muchísima relevancia para lo que está pasando en este conflicto. La OTAN o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos, y su contraparte, el Pacto de Varsovia, liderada por la Unión Soviética, prácticamente fueron dos bloques o dos pactos entre varios países que decían de, si en algún momento hay otros países que quieren atacarnos, vamos a saltar todos a defendernos. Entonces, tú imagínate como cuando en el colegio o en algún grupo se arman dos equipos bien diferenciados. Si alguien es atacado por el bando contrario, todos saltan a defender. Todo muy bonito, aunque bastante malo. Mejor sería que todos estuviéramos unidos. Entonces, está la OTAN liderada por Estados Unidos, donde estaban muchísimos países de Europa del oeste, la parte occidental de Europa, que tenían una ideología principalmente capitalista. Y al otro lado, presididos por la Unión Soviética, crean el Pacto de Varsovia, países de Europa del Este. El Pacto de Varsovia podríamos decir que dura o se extiende hasta 1991. ¿Qué ocurre en esta época? La disolución de la Unión Soviética. Prácticamente todas las naciones o países exsoviéticas se separan de lo que hoy en día es Rusia, ya no eran una sola consolidación. Y entre ellas está Ucrania. Ucrania prácticamente ya se vuelve un país independiente y ya no está regido por las normativas o peticiones de la ex Unión Soviética, hoy en día Rusia. Y todo podría quedar ahí. Realmente hoy tenemos que decir que vivimos uno de los tiempos con mayor paz que se ha visto nunca. Y justo es una pequeña excepción que vemos que hay un conflicto armado entre dos países. El conflicto realmente está en que después de la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN en cambio ha tenido un crecimiento amplio porque se fue extendiendo a muchos más países y una de las problemáticas que le preocupan a Rusia es que muchos de esos países son cada vez más cercanos a sus límites geográficos. De hecho, algunos países que se han incursionado en la OTAN son, primero, Polonia, lo que es interesante porque el Pacto de Varsovia lleva el nombre de la capital polaca. Y otros países que se han unido a la OTAN, que originalmente estaban en el Pacto de Varsovia o que eran de la Unión Soviética, son Letonia, Lituania, Estonia. Y lo preocupante es que estos limitan con Rusia. Algo muy similar pasa con Ucrania y Georgia.
Y aquí entra uno de los motivos principales del conflicto de por qué Rusia quiere frenar a Ucrania de sus acciones. Y es que Rusia argumenta que si Ucrania o Georgia se unieran a la OTAN, prácticamente hay muchos países que están limitando directamente con Rusia y que están de hecho muy cerca de la capital, que es Moscú, y que por lo tanto esto podría dar paso a un ataque armado hacia su territorio. Entonces, este es el principal motivo con el que justifica Rusia las invasiones, entre comillas, porque Putin ha sido muy cuidadoso en nunca decir que está invadiendo. Él más bien lo que dice es que está apoyando la independencia de ciertas regiones de Ucrania al este, que tienen realmente más costumbres rusas, como son Donetsk y Lugansk. Entonces, Rusia había puesto una declaración y había dicho a la OTAN que se frenen en su intento de incluir más países en sus dominios. Claro, tú podrás pensar, pero realmente si un país se une o no a una organización es decisión suya. Sí, eso es muy, muy cierto. Entonces, ahora vienen las razones de qué pienso yo sobre este conflicto entre Rusia, Ucrania, quién tiene la razón, quién no. Pues debo decirles que ninguno tiene la razón. No podemos decir que hay un bando bueno y un bando malo. Nunca es así. Simplemente hay gente cometiendo acciones, buenas y malas, eso sí, que están afectando a muchísima gente inocente. Yo realmente me pongo mucho más en contra de Rusia porque son los primeros en atacar. Y realmente lo que Vladimir Putin está haciendo es apoyar la independencia de ciertas regiones de Ucrania. Y mediante esto lo que está haciendo prácticamente es generar inestabilidad política en el país. Entonces, esta inestabilidad que se está creando ahora ya se está volviendo mucho más seria y en algunas declaraciones que han ocurrido es que Ucrania tiene muchísimo interés de formar parte de la OTAN y Rusia no quiere esto porque lo ve como una amenaza a su territorio. Entonces lo que pasa es que Rusia, el problema es, se está anticipando una guerra que probablemente no hubiera existido. Él dice, probablemente si Ucrania se une a la OTAN me van a atacar y por eso yo les ataco, lo que no tiene mucho sentido. O quizás sí. También deberías ponerte en el lugar de Rusia que dice, me están rodeando por todas partes y eso me hace tener miedo. Entonces tengo que actuar para que no se sigan propasando. Y claro, si lo pones de ese sentido, capaz que podrías decir es razonable. Entonces, eso es lo que está ocurriendo principalmente. Y lo siguiente que podría ocurrir es qué va a pasar con la OTAN. Si realmente quieren que Ucrania sea miembro suyo, es el momento perfecto para defenderle. Y eso sí podría llevar a que este conflicto, que de momento incluye solo a dos países, siga a escala mundial. Porque claro, el momento en que Estados Unidos, los países de Europa del Oeste y muchas más naciones que conforman la OTAN ataquen a Rusia por defender a Ucrania, probablemente Rusia también va a buscar aliados. Y uno de los aliados principales que va a encontrar ahí es China. Y una vez que Rusia y China se unan como un bloque comunista, sociocomunista, frente al bloque capitalista, sí vamos a estar en un conflicto que de dos bandos incluye muchísimos países. Yo no creería realmente que esto se propague a una tercera guerra mundial. Creo que todos los líderes realmente lo pensarían muy bien antes de hacer esto escalarse tan ampliamente. Recordando que a día de hoy la mayoría de países ya no solo tienen armamento de misiles, etcétera, sino también armamento nuclear y realmente podrían destruirse unos a otros muy rápido. Y eso no le conviene a nadie. La guerra realmente una vez que iniciara no pararía. Pero como les digo, yo no creo que eso escale a una tercera guerra mundial. Espero que no sea así. Entonces, esto es un poco el primer motivo por el que hay este conflicto entre Ucrania y Rusia. Y el segundo motivo, lo que más se comenta es, justo como les mencionaba, Rusia quiere que muchos lugares de Ucrania se independicen y dejen de obedecer a las normativas y leyes ucranianas. Y otro lugar que cumple con eso es Crimea. La República de Crimea, de hecho, ha sido un punto de conflicto entre los dos países por muchísimo tiempo. De hecho, entre Ucrania y Rusia hay muchísimas normativas que impiden a sus ciudadanos tener contacto con Crimea o pasar por Crimea, por ejemplo, porque es una zona de conflicto muy, muy grande. Hace unos años, de hecho, Rusia declara la independencia de Crimea y la anexa a su territorio de cierta manera. No es todavía oficialmente rusa y no se puede decir que sea oficialmente de Ucrania. De hecho, es un conflicto de tira y jala para ver en qué zona está. Entonces, obviamente, a Ucrania lo que le molesta es que Rusia esté independizando a sus
naciones estén independizando sus territorios, porque eso siempre implica una pérdida económica para una nación. Nunca es conveniente perder territorio. Entonces ahí hay un segundo conflicto, una segunda razón que se suma a lo que está ocurriendo. Pues eso es en general la historia de lo que está pasando. Haciéndolo muy simple, el problema es que hay dos bandos y uno de los bandos se está extendiendo mucho más allá de lo que el otro quisiera. Y por eso se siente amenazado y por eso ha empezado un conflicto. Desde mi perspectiva y dejando ya un poco la objetividad y siendo más objetivo, a mí me duele muchísimo cuando entro a redes sociales y ustedes probablemente también han visto imágenes de todo lo que está pasando en Ucrania, cómo Rusia ya está atacando zonas incluso civiles. Eso duele muchísimo. Y claro, desde ese punto de vista tú sabes que Ucrania lo que está haciendo es defenderse. De hecho, lo que ahorita Ucrania más está buscando es el apoyo de los países miembros de la OTAN. Y vamos a ver si es que hay una respuesta o no. A día de hoy, 27 de febrero de 2022, la última noticia es que ambos líderes de los países se van a reunir para dialogar. Y esperemos que esto llegue a un acuerdo pacífico. Para acabar, solo un último comentario sobre la guerra es que lamentablemente, como dijimos al principio, no hay un país bueno y un país malo. Yo diría que aquí todos están actuando mal, pero el problema es quiénes están llevándose el daño colateral y son personas inocentes. Y quizás eso es lo que más duele, ¿no? Hay una frase que dice que la guerra es un momento en el que jóvenes inocentes que no se conocen entre sí y no se odian, se matan por líderes que sí se conocen entre sí y sí se odian, pero que no se matan entre ellos. Entonces, creo que esa frase resume un poco cómo esto solo afecta a los inocentes. Yo sobre todo rescato muchísimo lo que se ve y es que las personas en Rusia, los civiles en Rusia, no apoyan lo que está pasando, obviamente no apoyan lo que está pasando y han hecho manifestaciones tanto en Ucrania como en Rusia para pedir por la paz. Y creo que a todos lo que nos resta en ese momento es esperar, tener esperanza en que realmente la paz reine. Esperemos que sea así. De momento creo que esto también nos llama muchísimo a la reflexión. Yo les pido por favor que toda información que vean la vean desde lugares objetivos, siempre la traten con objetividad, que no nos ganen las emociones porque eso realmente nos lleva a decir comentarios fuera de lugar, nos lleva a decir cosas que no son y solo podemos actuar nosotros frente a hechos. Ese es el mensaje que podría dejarles. Es todo lo que quería decir por este video, espero que les haya servido. Por favor, compártanlo para que la gente sepa así a rasgos históricos cuáles son los motivos por que los países están peleando y qué es lo que podría pasar. Comenten por favor todo lo que quieran aportar, yo respondo absolutamente a todos los comentarios y me gusta interactuar con ustedes. Eso es todo por hoy. Yo soy Cristo, les mando un fortísimo, fortísimo abrazo y esperemos que sea un fortísimo abrazo de paz también, que llegue pronto. Soy Cristo. Adiós.